Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 186 y el título de la reflexión es Dios examina nuestras motivaciones. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulos 18 al 20, el proverbio número 21 y el evangelio de Mateo, capítulo 2, versos del 18 al 23. La palabra de hoy nos refuerza algo que nosotros debemos recordar y que con frecuencia olvidamos. Dios no ve nuestras acciones externas. Él realmente se fija en las motivaciones que hay detrás de cada acción. Nosotros solemos evaluar lo que vemos, pero solo Dios puede ver la motivación, el fondo de cada cosa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva? Lo hacemos desde nuestros vacíos, desde nuestras heridas por ser reconocidos, por ser aceptados, o lo hacemos desde la libertad de ser auténticos. Mira que esto es algo complejo, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas por motivaciones buenas, pero si nos ponemos a la luz de Dios en su lente, nos damos cuenta que no, que muchas veces disfrazamos nuestras motivaciones en aparentemente buenas, pero en el fondo hay algo que no está bien. Entonces permitamos que sea Dios a través de su palabra mostrándonos esas verdaderas motivaciones, que Él sea ese espejo en el que nos vemos y somos transformados por el amor. Mira, porque aunque Él te permita ver eso que no está bien, Él no te juzga, Él te abraza en su amor y es ese amor y esa gracia la que empieza a transformarnos. O sea, es algo maravilloso, de verdad. No es como nosotros lo hacemos, que tendemos siempre a juzgar. Dios no es emocional, Dios es Dios. Y primera de Crónicas del 18 al 20, estos capítulos describen la expansión del reino de Dios a través de las conquistas militares de David, enfatizando que Dios daba la victoria a David donde quiera que iba. El botín de oro y bronce acumulado se destinó para la futura construcción del templo de Jerusalén. Primera de Crónicas 18 relata la consolidación y extensión de las fronteras de Israel. David derrota a los filisteos, moabitas, edonitas y sirios, sometiéndolos a tributos. Se destaca que él consagraba todas las riquezas obtenidas al Señor para el futuro templo. Dios extiende sus dominios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amad, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, en Tibba y de Cum, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamad, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adorán, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra con Hadad-ezer.
Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque el Señor daba el triunfo a David donde quiera que iba. Mira que David adoraba a Dios con un corazón sincero y Dios estaba agradado con eso. David era íntimo de Dios, por eso Dios lo guardaba, Dios le cuidaba, y como le consultaba David a Dios, pues Dios le anticipaba lo que podía pasar para que él pudiera moverse. Imagínate que un Dios todopoderoso esté tan cercano a nosotros, y si nosotros le escuchamos y aprendemos a vivir en ese amor y en esa espera, nuestra vida será diferente, y es para cualquiera. O sea, que es lo mejor. O sea, no es exclusivo, no lo es. Es tu decisión acercarte y vivir en esa común unión con nuestro Creador. Oficiales de David. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadok, hijo de Ahitoi, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Primera de Crónicas 19 narra la guerra contra los amonitas y los sirios. Los líderes amonitas ofenden a los emisarios de paz de David, lo que desata una guerra. Ante la coalición de ejércitos extranjeros, Joab y su hermano Abisai luchan valientemente y derrotan a las fuerzas enemigas. Derrotas de amonitas y sirios. Después de estas cosas, aconteció que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Anún, hijo de Nas, porque también su padre me mostró misericordia. Así, David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: a tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e incurrir y reconocer la tierra? Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijera: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Mira que el rey escuchó la oscuridad y que hizo formar un conflicto. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos el consejo del enemigo? Cuando nos dice que peleemos, cuando nos dice que no nos dejemos, cuando nos dice tantas cosas que pasan por encima del otro. O sea, hay que aprender a discernir y hablar con sabiduría. Ojo a quien escuchas, porque muchos son bochincheros y te meten en un problema. Pero cuando las consecuencias las debas cargar, no van a estar ahí. Por eso hay que abogar por la sabiduría, que es Dios, que nos la da para poder vivir. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Mira, metieron la pata, ahora tienen que sacar dinero para solucionar. ¿Y cómo encontraron solución? Buscar apoyo externo. Si ves que cuando uno se equivoca, esas consecuencias le cuestan. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y el rey de Maca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron
y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. Mire, esforcémonos por el pueblo de Dios y por las ciudades de nuestro Dios. Vayamos a la conquista de cada persona. Permitámosle al Espíritu que nos dé esas palabras para llegar a cada uno, para que Él les dé esa convicción de pecado. No somos nosotros, es Él. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Mira que los sirios no tenían en ese momento problema con el pueblo de Israel, pero se dejaron convencer de ayudar a otro pueblo, o sea, por dinero, y salieron mal, que les tocó pedir auxilio y tregua de paz a los israelitas. Y ten en cuenta algo: no hay arma forjada contra ti que prevalezca. Si tú has hecho de Dios tu fortaleza, si Él es el lugar donde puedes descansar, Él te va a cuidar. Así hayas dificultades, nada te va a derrotar. Nada, porque Él está contigo. Los enemigos caerán uno a uno. Créelo. Y en 1 de Crónicas 20 contiene victorias claves contra los filisteos en ciudades como Gezer, Gad, destacando la derrota de los gigantes descendientes de Refaín por parte de los guerreros de David. David captura a Raba. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Raba. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Raba y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Raba, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan los gigantes. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibecaí Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Labni, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos de pies y manos, y 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Dios destruye tus gigantes, los derrota.
¿Cuáles son? Tienes que presentárselos a Dios en oración para que Él haga su obra maravillosa, para que Él te transforme a ti, para que tú puedas ir en esa conquista, porque Él no hace una varita mágica y desaparece, no, Él te lleva por el proceso para que todo eso que a ti te aqueja pueda ser destruido. Y cada vez que lo puedas hacer, tú vas creciendo a la estatura del varón perfecto, tu carácter se va moldeando y vas siendo transformado. Recuerda que Dios conoce la intención de todo lo que hace. Permítele a Él que limpie esas intenciones a veces engañosas. Proverbios 21 destaca que Dios examina los corazones por encima de las apariencias y que la verdadera sabiduría se demuestra en la planeación diligente, la rectitud y la misericordia, en lugar de la búsqueda de riquezas a toda costa. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. A veces nosotros creemos de verdad que nuestro camino va bien, pero es que el Señor es el que sabe. Hacer justicia y juicio es del Señor, más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. El orgullo, el Señor detesta el orgullo y nosotros es facilito caer en él. A veces no lo vemos porque estamos tan hinchados de ego, pero si tú ves que te estás mirando a ti, tu desempeño y sientes un fresquito, estás lleno de orgullo, vuelve a Dios, que Él se centra en ti para que tú te bajes de ese altar y te bajes de ese orgullo tan berraco que nos aquejan. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Cuántas veces nosotros somos así, nosotras las mujeres, Dios mío? Imagínate que la esposa tiene que ser esa mujer sabia que edifica su casa, pero si somos de esas que pelean sin razón, eso es muy harto, de verdad que, yo le he permitido a Dios que me transforme, pero aún faltan cosas, pero no soy la misma. Eso es la alegría y el gozo de mi corazón. Que hay detalles que el Señor sigue trabajando y yo estoy contenta y feliz por eso, porque Él no va a descansar hasta que yo llegue a la estatura del varón perfecto. Sé que empiezo aquí y termino cuando me vaya a descansar en Él, pero es maravilloso poderlo ver lo que Él está haciendo. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. El impío no le hace nada bien a los demás, solamente piensa en su bienestar. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera al justo la casa del impío, como los impíos son transformados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mire que yo ayer, cuando leía para poder hacer la reflexión, Dios mío, hay una señora que necesita, y yo le he podido ayudar en ocasiones, pero ayer yo dije, no, se me salió, mejor dicho, como que, pero si yo ya le ayudo, pero si yo, imagínate, pero esa señora de 4 hijos, con un niño pequeño, y que no tiene para comer, que no tiene dónde vivir, y yo digo, y yo teniendo, no, yo dije, ay Señor, y me escribió ayer, y yo iba a cerrar ese clamor, y cuando yo leí esto, yo dije, no, si ven las cosas, y yo, gracias a Dios y a su gracia, soy dadora, pero ahí yo dije, imagínense, Dios mío, o sea, yo teniendo, y ella necesitando, y yo iba a cerrar mi mano. Por eso es la palabra. Si yo no hubiera leído esto, tal vez hubiera dicho, no, ya me estoy pasando de ayudarla. No, si Dios no escatimó nada para salvarme, y lo que yo tengo
lo que Él me permite recibir le pertenece y es parte para que yo pueda vivir en esta tierra, pero para que ayude a otros y muestre el rostro de Dios. Pero si no nos vemos en el espejo de la palabra, nosotros cerramos la mano, porque esa es nuestra naturaleza. Eso es lo maravilloso de la palabra, que nos transforma, que nos ilumina y nos ayuda a caminar como Dios ha soñado que todos caminemos, para que este mundo sea distinto. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Señores y señoras, la sabiduría nos ayuda a permanecer en la luz, nos ayuda a vivir una vida de manera más tranquila, más sobria. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Siempre vamos a necesitar si queremos llenar nuestra vida de placer. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Otra vez. Mira que por eso tampoco hay tantos matrimonios, porque nosotras nos hemos encargado de no ser fuente de amor. Mira que nosotras las mujeres somos muy problemáticas si no permitimos que la luz entre. Nosotras al ser emocionales dañamos de verdad, porque actuamos desde la emoción, y cuando actuamos desde la emoción cualquier cosa nos molesta, y como todo nos molesta, nosotros todo lo queremos decir y recargar y pasar por encima. No, yo he tenido que morir a eso. Dios me ha puesto personas tan necesitadas de amor, de gracia y de paz que yo he cerrado mi corazón a eso, o sea, lo limpio, a poder dar gracia al que lo necesita, porque fue la misma que Dios me dio, la misma. La invitación a las mujeres, mira que nosotros damos luz porque damos vida. Dios es más cercano a nosotras las mujeres. Si nosotras permitimos que Él nos transforme, nuestro hogar, nuestros esposos, nuestros hijos serán transformados por esa gracia de amor. Seamos mujeres orantes, mujeres virtuosas que se dejan llenar de la verdad de Cristo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, y la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza que en ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. No hablar tanto, a veces decimos más de lo que debemos. Recordemos que eres esclavo de lo que dices, pero dueño de lo que callas. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia y en la presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Sí ves? Mira, no dar es ser codicioso, pero quien tiene a Dios en su corazón nunca detiene su mano, nunca. Hacia allá el vértigo, pero Dios es el que sostiene. Y si tú tienes, si alguien está aguantando hambre y no le das, Dios ve eso. Y si tú das solo para que te vean, también Dios lo ve. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. Todo lo que emprendas, si Dios va delante de ti, Él dará la victoria. No, yo hago énfasis, no es nuestra capacidad, es Dios, del sí y el amén. El pasaje de Mateo 2 del 13 al 23 relata la huida a Egipto para salvar a Jesús de la persecución del rey Herodes y posterior regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Este texto demuestra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y presenta a Jesús
como el nuevo Moisés y el Mesías esperado, que nos iba a salvar, que nos salvó. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mira que en este capítulo de Mateo vemos que las intenciones de Herodes eran perversas, pero las intenciones de José eran buenas, santas. Obedeció a Dios. Mira que este contraste nos lleva a nosotros inevitablemente a examinarnos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué oramos? ¿Y por qué compartimos nuestra fe? Estas preguntas son un poco incómodas, pero son necesarias, porque una acción correcta puede perder su valor cuando nace de una motivación equivocada. Jesús mismo enseñó que algunos oraban para ser vistos, otros ayunaban para recibir admiración y otros dan limosna buscando aplausos. Pero el Padre, que ve en lo secreto, conoce la intención de cada corazón. Él te conoce a ti, sabe tú por qué estás haciendo lo que haces, sabe si hay carencias, sabe si eres sincero. Él lo sabe. Pidámosle al Espíritu que ilumine las intenciones de nuestro corazón para que podamos reconocer si hay maldad y oscuridad. Podamos permitirle al Espíritu que nos siga transformando. Por eso hoy Dios nos invita a dejar de preocuparnos por la imagen que proyectamos delante de las personas y comenzar a cuidar aquello que solamente Dios ve, la intención de nuestro corazón. Quizás nadie conozca tus luchas internas, nuestros pensamientos o nuestras verdaderas intenciones, pero Dios sí puede ver hasta allá. Y Él lo ve no para condenarnos, sino para que nosotros le permitamos a Él que purifique nuestro corazón. Él nos hace la invitación, pero nosotros decidimos aceptarla o no. Cuando Dios entra en nuestro corazón y nuestras motivaciones son transformadas por su amor, nuestras acciones dejan de buscar reconocimiento. Se comienza a reflejar la humildad, el servicio y la obediencia a Dios. Por eso cada decisión que nosotros tomemos, que cada palabra que pronunciemos, que cada obra, cada acción que realicemos tenga un único propósito: glorificar a Dios. Hago la acción, pero me retiro para que sea Dios el que brille. No se trata de que nosotros brillemos, se trata de Dios, para que todos lo conozcan. De eso se trata, porque al final no será la apariencia lo que Dios recompensa, sino la fidelidad de un corazón que vivió para agradarle. Lo que hay dentro de tu corazón le agrada a Dios. Hay cosas que debes seguir trabajando en su presencia. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos al Padre Celestial
y le agradecemos porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos y aún así nos ama. Le pedimos hoy que nos examine, que examine todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras motivaciones y que nos limpie de todo orgullo, de toda falsedad, de todo deseo de reconocimiento, para que podamos servir con corazón sincero, como lo hizo José, y podamos reconocer, como hizo David, que todo, absolutamente todo proviene de ti y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Que toda mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu voluntad. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.